Y como cada jueves, saludo con gusto al licenciado Alberto Vaca, donde vamos a tratar un tema muy importante de la historia de México, y esto es el Batallón de San Patricio. Señor Vaca, bueno, ¿cuántos soldados formaban el Batallón de San Patricio y qué pasó o qué fue de ellos al terminar con la guerra? Hola Mercedes, buenas tardes. El Batallón de San Patricio no se tiene precisión exacta en los anales de la historia, pero se estima que eran mínimo 500 soldados y máximo 1000. Lo importante de este batallón es que estaba compuesto por soldados norteamericanos que se pasaron a combatir del lado de los mexicanos. Hay que revisar en este mes patrio la importancia del Batallón de San Patricio, que se celebra el 12 de septiembre y que está en letras de oro en el Congreso de la Unión, en el altar de honor, este batallón junto con otros héroes patrios. Y es la víspera precisamente del 13 de septiembre, que es cuando conmemoramos a los niños héroes. El significado del Batallón de San Patricio tiene unas connotaciones culturales muy interesantes que la gente debe de saber. Si bien es cierto, Mercedes, que tenemos más de 80 años de tener muy bonita relación, inclusive son nuestros socios comerciales, nuestros aliados para todo, con los Estados Unidos de Norteamérica, nuestros vecinos del norte. Nuestra relación con ellos fue muy compleja en el siglo XIX, porque el México independiente era un país joven y ellos, que ya tenían tiempo de haberse independizado, traían a través de una política que ellos le llaman el destino manifiesto, que es una política con matices religiosos, de que ellos se tenían que expandir porque era la voluntad de Dios expandir sus territorios. Entonces, como Texas había independizado de México en la década de los 30, en el siglo antepasado, se aprovechó esta coyuntura porque los Estados Unidos seguían creciendo, crecían hacia el oeste, le habían comprado al imperio francés lo que ahora es el estado de Luisiana, que era una región francesa, y entonces la lógica implementaba que siguieran avanzando hacia el sur, y en 1846 se lleva a cabo la guerra lamentable entre México y Estados Unidos, por la cual nuestro país pierde la mitad del territorio nacional, que eso por todo lo vemos cuando estudiamos en la primaria y en la secundaria un poquito de historia nacional. El Batallón de San Patricio venía con el ejército norteamericano en la mayoría de sus miembros. El Batallón de San Patricio venía formado en su mayoría por soldados irlandeses, un poco de alemanes y un poco de italianos y franceses, pero la preponderancia eran los irlandeses. Pero había una distinción, todos ellos eran de religión católica, y en Estados Unidos en el siglo XIX la doctrina puritana había perseguido mucho a los católicos, sobre todo en la región de Nueva Inglaterra, y entonces la historia deduce que los miembros del batallón estaban muy incómodos con el ejército norteamericano porque los discriminaban por sus creencias religiosas. A la hora que empieza la confrontación con México en lo que ahora es el estado de Texas, el batallón se da cuenta que tenían una identidad cultural más fuerte con los mexicanos que con los propios norteamericanos, y deciden desertar del ejército norteamericano y se pasan del lado del ejército mexicano. Participan en varias batallas como la batalla de Monterrey, la batalla de Cerro Gordo, la batalla de Churubusco, la batalla de la Ciudad de México durante esos años 1846 y 1847, y le dan una gran baja, o sea, le causan grandes pérdidas al ejército norteamericano. Los soldados mexicanos les decían de mote los patricios o los San Patricios a los miembros de este batallón, los cuales cuando termina la guerra en 1848, con la pérdida de México, en la pérdida del 50-51% de nuestro territorio nacional, pues bueno, el ejército que había triunfado felicita a algunos generales mexicanos por la gesta tan heroica que habían tenido, e inclusive el general mexicano les dice, bueno, es que perdimos la guerra porque se nos acabaron las balas, ¿no? El general Nicolás Bravo y todos los que habían participado habían hecho una defensa heroica junto con los niños héroes, pero lamentablemente pues Estados Unidos era una nación más industrializada que México y ellos tenían más armas y más municiones. Eso pues ya es historia. El ejército el comando de San Patricio acaba muy mal porque los toman presos los norteamericanos, los consideran desertores, les aplican sanciones muy severas, les marcan su cara con hierro candente, les ponen una D de desertores, los ponen a trabajar en trabajos forzados y terminan colgándolos.
John O'Reilly, que es el principal comandante del ejército de San Patricio, tiene un monumento en la ciudad original de él, donde nació en Irlanda, que le construyó el gobierno mexicano. Y bueno, hay una placa en la Ciudad de México y, como dije al principio, el batallón de San Patricio, cuya bandera aparece ahí en color verde junto a nuestra bonita bandera mexicana, que tiene un arpa y un símbolo de San Patricio, que es el evangelizador cristiano de las tierras irlandesas hace 1000 años, pues ha formado parte de los anales de la historia. Y desde entonces Irlanda y México han generado una hermandad. Han generado una hermandad que se ve desde la perspectiva que, si bien es cierto, de alguna manera México, de alguna manera en su historia, ha sido un poquito sometido por las fuerzas norteamericanas o españolas en su tiempo, ¿verdad? Ahorita en estos momentos no. Los irlandeses también han sido países que han sido oprimidos por otras colonias, por otros imperios, perdón, y en este sentido se crea una gran identidad cultural entre Irlanda y México. Pues qué rica y qué interesante es la historia de México y cuántos hechos tenemos que conocer para querer más a nuestro país. Así es, el batallón de San Patricio está con sus letras de oro en el Congreso de la Unión para que le interese revisar esta parte de la historia de México. Le agradezco mucho y lo saludo la próxima semana, licenciado. Gracias, Mercedes, muy amables. Buenas tardes. Continuamos con más información. Estas son unas breves internacionales. Buenas tardes.